Estatua consignada en el número 8 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en erosiones en su base. Escultura consignada en el número 9 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en 3 fracturas en sus alas y la pérdida de su pie izquierdo. Escultura consignada en el número 10 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en fractura en ambos pies y en la parte posterior de su túnica. Escultura consignada en el número 11 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en fracturas y erosiones en su base y diversas manchas. Escultura consignada en el número 12 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en erosiones y óxido en toda su escultura. Escultura consignada en el número 13 del listado del hecho número 1, especies que al momento de ser incautada mantenía daños evidentes consistentes en manchas de pintura en la parte posterior de su cabeza y moho en diversas partes de su estructura. Escultura consignada en el número 14 del listado del hecho número 1, especies que al momento de ser incautada mantenía daños evidentes consistentes en fractura, porción a la derecha. Escultura consignada en el número 15 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en moho en diversas partes de su escultura. Escultura consignada en el número 16 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en diversas fracturas en su base. Esculturas consignadas en el número 17 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en diversas erosiones en su base. Esculturas consignadas en el número 18 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en erosiones en su base y diversas manchas. Esculturas consignadas en el número 19 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en fracturas, erosiones en su base y diversas manchas. Escultura consignada en el número 20 del listado del hecho número 1, mantenía daños evidentes consistentes en fracturas y erosiones en su base y diversas manchas. 2 cofres de plata replujados pertenecientes al Museo de Arte Colonial San Francisco, los que presentaban daños consistentes en el borrado del texto que dice Convento Franciscano de Alameda. Uno de ellos aún registra la huella de dicho texto. Por otra parte, el cofre denominado Arquilla le fue retirado un textil de seda color amarillo que cubría sus paredes interiores. Respecto a este segundo hecho, entonces, la minuta dice que el imputado sustrajo las obras de control del Estado y que las mantenía sin los debidos resguardos. Eso es la conducta que se le está imputando, ¿no? Sí, señoría. Bien. Don Raúl, ¿comprende este segundo hecho que investiga la Fiscalía en su contra? Si lo comprende solamente, para que pueda defenderse. ¿Sí? ¿Defensa alguna precisión? No, señoría. No, señoría. ¿Fiscalía? Hecho número 3, constitutivo del delito de porte ilegal de arma de fuego y municiones del artículo 9 en relación a los artículos 2b y c de la ley número 17.798. El imputado Raúl II Carlos Teodoro Schuller Gatica, el día 24 de noviembre de 2018, mantenía en su domicilio, ubicado en el sector Las Casas de la Punta, comuna de San Francisco de Mostazal, las siguientes armas y municiones procediendo a su incautación. Primero, un arma de fuego tipo carabina de funcionamiento por repetición, marca Winchester, modelo 1866, Yellow Boy, calibre .44, número de serie 48253, que el imputado mantenía en un salón del primer piso de su domicilio. Segundo, un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre .44, número de serie 14484, que el imputado mantenía en el escritorio de su dormitorio, ubicado en el segundo piso de la casona. Tercero, un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre .38, número de serie 261262, que contenía en su nuez la cantidad de 5 cartuchos calibre .38 corto, la que ocultaba en un cajón del velador de su dormitorio, ubicado en el segundo piso de la casona. Se hace presente que el imputado mantenía las armas y municiones antes mencionadas, las que además se encuentran aptas para el disparo, sin contar con la inscripción ni el permiso de porte o tenencia correspondiente. Se formaliza respecto a los imputados en calidades de autores de los delitos consumados, descritos y penados en los artículos 38, 38 bis de la Ley de Monumentos Nacionales, artículo en relación al 456 bis A del Código Penal y artículo 9 en relación al artículo 2b y c de la Ley 17.798. Don Raúl, ¿comprende los hechos que investiga la Fiscalía en relación ahora a las armas?
Gracias. ¿Defensa alguna precisión? No, su señoría. Fiscalía, entendemos que va a solicitar entonces ahora medidas cautelares. Ambas partes han solicitado exhibir imágenes como parte de sus alegaciones. Su señoría, Sí. disculpe si me lo interrumpo. Quisiera, porque queremos plantear unos incidentes previos que pedimos que se habilitara la audiencia y solicitamos que fuera previo precisamente a esta discusión de medidas cautelares. Bien, ¿cuál es su incidente? Son dos incidentes, dice, en relación con la falta de legitimación activa de algunos de los organismos de servicios públicos querellantes, y el segundo dice en relación con los efectos que tiene la interposición de la querella criminal por parte del Consejo de Defensa del Estado. Ya. Veamos con lo de la legitimación activa. Ya. Señoría, ¿de cuáles querellantes va a cuestionar? Esto afecta al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, ¿Ya? a la Ilustre Municipalidad de Santiago y a la Ilustre Municipalidad de Valparaíso. Ya. Es decir, no afecta al Museo San Francisco ni al Consejo de Defensa del Estado. ¿Ya? Su señoría, en cuanto a la falta de legitimación activa de estos querellantes, hay que estar a lo que dice el artículo 12 del Código Procesal Penal. ¿Quién puede ser interviniente? Dice que puede ser el fiscal, son el fiscal, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante. Cuando dice quién puede querellarse, la regla la da el artículo 111 del Código. La regla general, el inciso primero, es la víctima. Dice la víctima por sí misma, o por su representante legal, o por su heredero testamentario. En el inciso segundo se contiene una excepción, en aquellos casos en que puede querellarse alguien que no es víctima, en los delitos terroristas y en los delitos funcionarios. Y el inciso tercero establece una regla especial para las personas jurídicas de derecho público. Dicen, los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes. Su señoría, tenemos que tener presente que este inciso tercero es una modificación establecida por la ley 20.074. ¿Ya? Con anterioridad, la norma establecía una especie de acción popular respecto de ciertos delitos que afectan el interés social relevante o de la colectividad en su conjunto. Y es mediante la dictación de esta ley en que se modifica y se restringe sustancialmente quienes podían ser objeto o quienes pueden ser o tienen legitimación para efectos de interponer una querella. Si vemos la historia del establecimiento de esta norma, brevemente. Tenemos mucho que debatir en esta audiencia. Es muy cortito. Pero ya que lo plantea, ¿le parece si le damos la palabra a los querellantes para enmarcar el debate y después puede continuar con su exposición? Respecto de solo de este tema. Respecto solo del tema de la legitimación activa. Usted ya ha señalado, norma legal, no estarían comprendidos en el inciso tercero. Me queda muy poco para no citar la historia de la ley, en el fondo, para terminar la idea, para no quedarme en el aire, porque voy a quedar colgando en el fondo. Su señoría, solamente hacer presente que la ley orgánica de municipalidades no establece expresamente la facultad de querellarse que tiene el alcalde. La administración de la municipalidad la tiene el alcalde con el consejo municipal y él tiene la representación judicial, pero la representación judicial no es y no dice que expresamente puedan interponer querella. La ley fue clara y por eso quería citar la historia de la ley en que debía dejar constancia de que debería decir que podían ejercer acciones criminales, penales. La idea era restringir y, en definitiva, que hubiese solo un ente y no hubiese una persecución múltiple, que es el efecto que tenemos hoy día, que vemos que hay una defensa y, por el otro lado, hay una multiplicidad de órganos públicos que están interviniendo, lo que se produce un desmedro y una infracción a la igualdad de armas. Eso es lo que se trató de modificar. Y, por otro lado, en el caso del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la ley que lo regula es la ley... ¿La misma? ¿Tengo entendido la misma? La ley 21.045. En dicha norma, si uno ve y recorre la ley, no hay ninguna norma que establezca expresamente que dicho servicio tenga la facultad o que tenga la potestad administrativa para interponer una querella criminal. Eso es, en el fondo, lo que quería aclarar respecto al tema de la legitimación activa. Claro, claro. Vamos a escuchar a ver, primero las municipalidades. Disculpen que no lo identifique cada uno todavía por su institución. La Municipalidad de Valparaíso. Muchas gracias, señoría. Bueno, en primer término, señoría, esta parte solicita desde ya rechazo del incidente planteado por la defensa. En primer término, señoría, señalar de que lo regulado en el artículo 111, inciso final del Código Procesal Penal,
señala estrictamente que los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando su respectiva ley orgánica le otorguen expresamente las potestades correspondientes. Ahora bien, su señoría, si es que uno analiza la ley orgánica constitucional de municipalidad, es decir, la ley 18.695, tenemos que señalar en primer término de que el artículo 63 de esta ley orgánica entrega la atribución de representar judicialmente y extrajudicialmente a la municipalidad en su concepto amplio en cuanto a hablar de una representación judicial, es decir, tanto desde el punto de vista de la defensa como también desde el punto de vista de la acción que está amparada también desde el punto de vista constitucional, su señoría. También, su señoría, agregar de que dentro de la especie encontrada al imputado se encuentra también una especie ubicada en la comuna de Valparaíso, el cual es la Estatua de la República, el cual en virtud del artículo 5 de la misma ley citada entrega la administración de los bienes nacionales de uso público de la comuna a la municipalidad correspondiente, que en este caso sería la Municipalidad de Valparaíso, señoría. Además que la ley 17.288, esta es la ley de Monumento Nacional, expresamente responsabiliza al municipio de la mantención de estos bienes de monumentos nacionales. Por lo tanto, señoría, esta parte estima que mi representada sí tiene la legitimación para ser interveniente en este proceso y que, por tanto, solicita desde ya el rechazo del incidente planteado por la defensa. Muchas gracias. La Municipalidad de Santiago. Gracias, su señoría. Básicamente, su señoría, hay tres argumentos, para no extenderme mucho, pero nuestra querella se admite a tramitación con fecha 6 de diciembre. Entendemos que si se admite a tramitación, la única forma de impugnar esa resolución es mediante alguno de los recursos que establece el Código. No se hizo, los plazos están transcurridos. Hay abundante jurisprudencia de diversas cortes. Nosotros las citamos, si su señoría lo estima, las podemos acompañar a la carpeta de autos, pero hay abundante jurisprudencia de la Corte de Apelaciones. Y además hay una tendencia del legislador a reformar este asunto. El año 2016, la ley 20.965 le otorgó ciertas atribuciones, especialmente en seguridad pública, a las municipalidades, por lo que entendemos que tenemos legitimidad activa para comparecer en estos autos y solicitamos el rechazo del incidente. El Consejo... Servicio. Servicio. Debería desde ya el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural solicita se tenga por desechada el incidente planteado por la defensa en virtud de los siguientes fundamentos. Primero que todo, si bien la ley que nos contempla a nosotros como servicio está la 21.045, necesariamente tenemos que hacer presente la ley 17.288 de monumentos nacionales. ¿Por qué? Porque establece que es el Consejo Monumento Nacional que tiene la protección y tuición de los monumentos nacionales. ¿Qué busca este servicio? Tratar de perpetuar bienes de interés general. En virtud de esto mismo, señoría, el artículo 30 de la ley 21.045 establece que la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales depende también directamente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. El mismo artículo 23 de la misma ley establece que el servicio tiene por objeto implementar políticas y planes y diseñar y ejecutar programas destinados a dar cumplimiento a las funciones del Ministerio en materia de patrimonio cultural, material e inmaterial. Señoría, es importante hacer presente que el artículo 111, inciso 3 del Código Procesal Penal establece que los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas le otorguen expresamente las potestades para ello. Hacemos presente que la ley 21.045 establece en su artículo 24, número 1, que las facultades del director del servicio, en este caso representado por Diego Montesino en la presente causa, tiene por objeto representar judicial y extrajudicialmente al servicio, así como ejercer su representación ante organismos internacionales previa autorización del ministro. Perdón, ¿me dijo artículo? Artículo 24, número 1, de la ley 21.045. Bajo esta prisma tenemos que hacer presente el carácter especialísimo de la materia que se está tratando, que estamos viendo acá son monumentos nacionales, no son cualquier bien particular, por ende hay que tener una prisma desde el punto de vista del carácter social del derecho de propiedad que se tiene que tener en esta causa. Y también relacionado directamente con el artículo 19, número 10 de la Constitución Política de la República, que es el derecho a la educación, inciso 5, precisamente con lo que establece que corresponderá al Estado, asimismo, la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación.
Por ende, el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural solicita desde ya se tenga por desechada el incidente planteado por la defensa. Bien. Señor defensor, su interpretación es bastante estricta del artículo 111. Por ejemplo, yo me pongo en el caso si me robo una corchetera de la municipalidad no tendría derecho a querellarse contra mí? Su señoría, hay que estar a lo que dice la ley. La ley establece que como un organismo público, la ley tiene que darle expresamente la facultad. Puede denunciar el hecho y puede pedirle al Consejo de Defensa del Estado que inicie las acciones. ¿Ya? La historia de la ley establece que esa era la idea, que no se entremezclen, no ingresen a los procesos terceros, precisamente aduciendo, por ejemplo, los argumentos que acaba de referir el colega, intereses sociales bastante difusos de la propiedad del tema. Lo que se trató precisamente es restringir, hay que acordarse que la norma antigua era amplia. O sea, todos podían, los organismos públicos, cualquiera que hayan estos intereses como difusos. Lo que se estableció después de unos años de reforma, que es lo que nos rige, es exactamente lo contrario. Y solo una regla especial respecto de los servicios públicos. ¿Ya? De eso se trata. No es una interpretación que yo la haga estricta, sino que simplemente estoy al tenor literal de la ley y además me asilo para esto en la historia de la ley. Si se me permite, 20 segundos de historia de la ley para algunos ejemplos nomás. Adelante. Se concordó, esto no venía en la ley original, fue una moción del Senado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Se concordó estatuir que los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querella cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes. Esto fue en el Senado y después pasó toda la tramitación legislativa. El señor Espina, autor de la moción, explica que la actual redacción de distintos es muy amplia y que la acción penal solo debe ser ejercida por el Ministerio Público, por la víctima y en casos excepcionales por un organismo público si su propia ley lo faculta en tal sentido. El fiscal nacional de la época, don Guillermo Pedrabuena, expuso que le parecía muy conveniente esta sugerencia. ¿Ya? Su señoría, toda la historia de la ley está plagada de expresiones de ese tipo. El diputado señor Bustos dice que, de esto ya cuando pasó en segundo trámite a la Cámara de Diputados, expresó que está de acuerdo con que no hay que desarticular la estructura fundamental de la titularidad de la acción penal por el Ministerio Público y la víctima, por la vía de considerar excepciones numerosas o que se pueden interpretar ampliamente. O sea, el espíritu del legislador fue exactamente el contrario que se me critica, es esto hay que ser muy estricto, en el sentido de que, además, ¿por qué? Porque se afecta una garantía, se afecta la garantía de la igualdad. O sea, no puede ser que se me multipliquen los servicios públicos, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Monumentos Nacionales, la municipalidad, o sea, tengo una pluralidad de querellantes persiguiendo a un único imputado. ¿Ya? Eso se trató, ¿ya?, de evitar. El espíritu de la modificación del inciso tercero es afianzar esta norma general para evitar, esto dice el senador Viragallo, para evitar que actores que no sean el Ministerio Público o la víctima se entrometan en el procedimiento, pretextando que accionan por delitos que afectan intereses sociales relevantes o de la colectividad en su conjunto. Todo esto acorde con lo dispuesto en el artículo 6 y 7 de la Constitución. Los órganos públicos deben actuar de acuerdo a la legislación y eso no es disponible, derecho público. ¿Algo más las municipalidades? Simplemente, magistrado, gracias. La historia de la ley es simplemente uno de los elementos para interpretar la ley. No creo que citar diputados sea fundamento suficiente. Bien. Señoría, Respecto del ¿me permite? tengo más dudas porque efectivamente hay una cierta sobreposición ahí, sobre todo con el Consejo de Defensa del Estado, en que ambos están protegiendo patrimonialmente al Estado. ¿Me puede aclarar esa situación? Señoría, Su señoría, perdón, que ese es el segundo incidente. Es lo que básicamente lo mismo, porque el objeto pedido en la exclusión... No es lo mismo, no es exactamente... Bueno, resolvamos esto, Ya. acláreme ese punto y podemos volver a lo mismo. Con respecto a, bueno, hay que ser presente que no existen acá intereses difusos por parte del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Lo que nosotros buscamos como organismo técnico en la materia es tratar de perpetuar valores o monumentos nacionales, mejor dicho, a través del tiempo. Es por esto, señoría, que no se tiene que tomar el concepto de un bien como lo que se establece en el Código Civil, sino que hay un bien
que tiene un interés general sobre toda la nación de Chile, lo cual está consagrado tanto en la Constitución como en tratados internacionales ratificados y vigentes, vigentes en Chile. Es por esto, señoría, que nosotros tenemos claro que hay que hacer una separación acá respecto a cómo tratar estos bienes. No son cualquier tipo de bien, son bienes de interés general que, si bien pueden tener, una persona puede adquirirlos, ya es necesario aclarar que existe el carácter social sobre ese derecho de propiedad. Hay que hacer presente el carácter social que establece la misma Constitución en su artículo 19, número 24. Es por eso que nosotros hacemos presente en esta señoría que es necesario seguir como creyente desde el punto de vista de parte del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Bien, este magistrado decide rechazar la solicitud de exclusión de las querellas de las municipalidades de Valparaíso y Santiago, teniendo presente para ello que su actuación se enmarca dentro de lo dispuesto en el artículo 111, inciso primero, es decir, reúnen el carácter de víctimas del hecho y desde ese punto de vista, entonces, mediante sus representantes legales, pueden ejercer las acciones que les otorga la ley. Respecto de la situación del servicio y el Consejo de Defensa del Estado, se deja pendiente su resolución para escuchar los argumentos anunciados por la defensa en relación a la dualidad de estos dos organismos públicos que podría producirse. Señor defensor. Señoría, esta segunda incidente dice relación con la representación forzada que debe asumir por ley, excluyendo las representaciones particulares de los apoderados designados por los organismos públicos en favor del Consejo de Defensa del Estado. Afecta también a las mismas tres instituciones públicas a las cuales me he referido, y es por aplicación del artículo 6º de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado. Cuando el Consejo decide intervenir, no solamente, y presentar una querella, no solamente produce un efecto importante de interviniente, sino que la ley dice expresamente lo siguiente, dice, en todos aquellos casos, no hace ni una distinción, todos, en que el Consejo de Defensa del Estado ejerza la acción penal que también corresponda a otros órganos distintos del Ministerio Público, es decir, Servicio de Monumentos y las municipalidades, cesará la facultad de representación de estos en el respectivo procedimiento. ¿Qué significa? Significa que el Consejo de Defensa del Estado, como representante del fisco del Estado chileno, asume la representación de otros organismos públicos por el hecho de haber interpuesto una querella. Y efectivamente, hace 2 días atrás, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella que abarca los hechos que dicen relación con las querellas interpuestas por el Servicio de Monumentos y por las municipalidades de Santiago y Valparaíso. Cito, y esto es la propia interpretación que tiene el Consejo de Defensa del Estado, a través de lo que señala doña Marinés Horvitz Lennon. Dice, de esta manera, cuando el Consejo de Defensa del Estado decide querellarse por hechos delictivos cuya persecución penal pueda corresponder a otro órgano público, primero debiese verificar si ese órgano ya intervenió en el proceso y, de ser así, ponderar las ventajas y desventajas de excluir su participación en él mediante la respectiva querella del Consejo. Esto es lo que hizo el Consejo de Defensa del Estado. Decidió, estudió la causa y presentó una querella. Y de acuerdo a la ley orgánica, siendo organismos públicos, se tienen que producir necesariamente los efectos que al respecto se trata. No voy a citar, pero nuevamente esta fue una reforma establecida en la ley 19.806, que se modificó la ley orgánica del Consejo de Defensa del Estado, y precisamente fue una norma que buscaba adecuar el funcionamiento del Consejo de Defensa del Estado a la nueva realidad de los procedimientos del proceso penal actual. Existe jurisprudencia abundante sobre la materia. Cito solamente una, a título de ejemplo, una causa que es bastante, o que en su momento fue bastante conocida, que es la causa denominada normalmente o comúnmente como basura Maipú, en que en esa oportunidad se excluyeron a las municipalidades de Maipú y de Cerro Navia en beneficio del Consejo de Defensa del Estado. Esa resolución del 9º Juzgado de Garantía fue apelada y fue luego recurrido de hecho esa apelación, y por fecha 19 de junio del año 2017, en los autos 1540
2017, ingreso de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, por un voto por unanimidad, se acogió el recurso de hecho, se declaró inadmisible la apelación, en definitiva se confirmó la representación necesaria que asume el Consejo de Defensa del Estado respecto de estas otras entidades cuando interpone una querella criminal, en este caso en la causa basura y en este caso en esta causa que nos convoca. Por estas razones, su señoría, estimando como lo ha hecho al rechazar el incidente respecto a las municipalidades que ellas sí podían interponer una querella, debe necesariamente ahora resolverse qué efecto produce la querella del Consejo. El efecto lo señala la ley. El Consejo asume la representación de los demás órganos públicos. Es bastante categórica la redacción de la ley. Consejo. Gracias, señoría. Muy buenos días. Bueno, entendemos que respecto a las municipalidades, la discusión ya de alguna manera se dio al principio, ¿cierto?, en el punto número 1 de lo planteado por la defensa, en términos de que se les reconoció la calidad de víctima y que podían actuar, digamos. Por lo tanto, a nuestro entender, estaría medianamente zanjado la participación, a lo menos, de las municipalidades, digamos. Sobre ese punto, la defensa cita el artículo 6 de la ley orgánica. Bueno, por regla general, señoría, y como es de conocimiento del tribunal y los demás intervinientes, el Consejo de Defensa del Estado tiene, por así decirlo, una representación natural que viene de la administración centralizada. Respecto de determinados organismos de la administración descentralizada, ¿cierto?, lo que sucede es que se califica la mejor conveniencia para intervenir. En este caso, efectivamente, se calificó la mejor conveniencia y, desde luego, tratándose de un interés público muy importante. El artículo 1 de la Ley de Monumentos, que establece la tuición estatal respecto a aquellos bienes que son monumentos nacionales, desde luego, hay una legitimación. No obstante ello, entendemos que eso no excluye, en este caso particular, a los demás intervinientes. ¿Por qué? Porque tienen, desde luego, que aportar. Y, en definitiva, lo que busca, tienen que aportar puntos de vista técnicos precisos en esta cuestión debatida. ¿Y por qué cuestiones técnicas, señoría? Desde luego, si un monumento fue robado de un bien nacional de uso público en determinado municipio, desde luego podrá decirnos elementos que son importantes para conocimiento del tribunal. Desde esa perspectiva, señoría, lo que busca el artículo 6 es que no muchas partes digan lo mismo, en definitiva, ¿no es cierto?, y busca no entorpecer la persecución penal. En este caso, lo que en definitiva creemos que la persecución penal no se entorpece, ¿no es cierto?, con la presencia de los demás intervinientes. Al contrario, entendemos que más bien se enriquece. ¿Por qué? Porque aquí ya lo dijo, ¿no es cierto?, los anteriores intervinientes. ¿De qué se trata? Se trata de cuestiones que no son bienes comunes, son bienes, ¿no es cierto?, de patrimonio estatal, pero desde luego parte, ¿no es cierto?, definidos por la Ley de Monumentos Nacionales. Su apropiación, en definitiva, más bien al ser sacados de la esfera de resguardo, tiene una historia que de alguna manera está definida ya en la formalización. Es importante quizás escuchar, ¿no es cierto?, a cada uno de esos intervinientes que nos diga su punto de vista, el punto de vista técnico. Desde luego, eso no obsta, ni voy a renegar, ¿no es cierto?, de la representación estatal, en este caso que ya se ha dicho. Hay una representación genérica en el artículo 1 que es indudable, pero entendemos, por ejemplo, que los demás intervinientes sí pueden aportar técnicamente, que el espíritu del artículo 6 es que no muchas partes digan lo mismo, como digo, que no se entorpezca la persecución penal, y por ahí el propio interviniente, el propio defensor dijo lo siguiente, dijo, citando a la profesora Horvitz, dijo, habrá que, de alguna manera, determinar la conveniencia de la exclusión, ¿no es cierto? Acá, en definitiva, entendemos que esta es una cuestión caso a caso. En esta situación particular, no parece que la exclusión fuere de pleno derecho, en términos de que por la sola interposición cesará. Por supuesto, y usted lo dijo, señoría, ¿cierto?, de forma clara, si uno lee el inciso final del artículo 6, claramente dice cesará, pero también hay que contemporizar con el inciso 1, la intervención que se da por el Consejo en determinados casos. ¿Y cuál es la intervención? Mejor conveniencia. De alguna manera, la propia defensa nos adelanta un criterio de depuración a través de la interpretación. Eso es lo que estimamos, señoría. Tengo instrucciones precisas de no oponerme, en este caso, a que los demás comparecientes, municipalidades, servicios del patrimonio cultural, puedan comparecer en esta audiencia. ¿Defensa, López? Señoría, hay que entender lo siguiente. Lo que la ley establece es algo imperativo, dice, cesará la representación. No los quita la calidad de víctimas que ya fue reconocida al presentar la querella y ya fue reconocida al
al rechazar el incidente de legitimación activa. Pueden seguir actuando, pero deben necesariamente seguir actuando a través del Consejo de Defensa del Estado. O sea, ellos son intervinientes, víctimas, eventualmente, pero tienen que actuar en esta audiencia y en la persecución del proceso a través del Consejo de Defensa del Estado. O sea, si el Consejo de Defensa del Estado requiere algún antecedente técnico del servicio o algún antecedente concreto de la municipalidad, se los puede pedir al igual como nosotros se lo podemos pedir a nuestro cliente. Tenemos la representación del cliente. La ley eso es lo que establece. Dice, ¿sabe qué? No es que dejen de existir o desaparezcan. Simplemente el Consejo de Defensa del Estado debe asumir. ¿Y qué es lo que ocurre en estas causas? Como pasó en esta causa basura. Es que el Consejo de Defensa del Estado de ahí en adelante concurre en representación del fisco y en representación del servicio de monumentos y en representación de la municipalidad de etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso se trata, sino que no es algo que ellos dejen de existir o no puedan aportar antecedentes en la causa. Por lo tanto, ese argumento creemos que es bastante errado. Y hay norma expresa, me dice César. Yo creo que no hay interpretaciones. ¿Algo más, Consejo? No es mucho más lo que puedo decir, señoría. Como digo, entendemos que son normas de orden público, efectivamente hay un punto, pero acá no se trata solamente de conservar la calidad de víctima y hacer un aporte en que nosotros podamos pedir los antecedentes técnicos. Entendemos que hay una legitimación, entendemos que en el primer incidente su señoría de alguna manera ya lo avisoró, ya lo resolvió, debería eso ser de alguna manera comunicante a este segundo punto, respecto al menos de las municipalidades y respecto de la ley del Servicio de Monumentos Nacionales o el Patrimonio Cultural. La verdad es que son 12 líneas distintas de aproximación. Una general del artículo 1 de la Ley de Monumentos, el Consejo de Defensa del Estado sin duda, pero hay una mirada especializada, digamos, de este organismo que, conforme lo planteó su propio representante, tendría legitimación para actuar. Es una cuestión interpretativa, entendemos que el tenor literal de alguna manera, ¿no es cierto?, permite hacer las argumentaciones que la defensa ha hecho, pero insistimos en nuestra posición respetuosamente, señoría. Bien, este magistrado decide acoger la alegación de la defensa en relación al Servicio de Monumentos Nacionales. No así respecto de las municipalidades, respecto de estos organismos, como se ha dicho, su legitimación activa tiene una vía totalmente diferente de la que pudiera darse a través del interés general en relación a esta materia en particular, por lo que el efecto del inciso final del artículo 6º no se les aplica porque ellos son víctimas de un objeto material. Ni siquiera podríamos hacer la analogía completa con el caso de corrupción de funcionarios públicos, donde no hay una víctima aparte del Estado. Aquí hay bienes materiales que son de propiedad de determinadas personas. Y en ese caso, entonces, no les afecta el inciso final del artículo 6º. Sí, estima este magistrado que afecta respecto del Consejo de Servicio de Monumentos Nacionales, en el entendido de que ambas instituciones representan el interés público de la nación sobre la conservación de determinadas especies. Puesto en la disyuntiva, ¿cuál de estos organismos podrá aportar más al desarrollo del proceso? Este magistrado puede ser de la opinión de que el servicio, pero el artículo 6º, como adelanté, es bastante categórico en que es el Consejo de Defensa del Estado el que hace cesar a otros órganos del Estado en su representación. Obviamente el Consejo de Defensa del Estado conoce que ese es el efecto de interponer su querella y por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6º, inciso final, ha cesado la legitimación activa, de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, artículo 6º, inciso final, ha cesado la legitimación activa del Consejo Nacional de Monumentos Nacionales. Servicio de Monumentos Patrimonio Cultural. A ver, llevamos bastante rato, teníamos una audiencia a las 10 de la mañana, vamos a hacer un receso para continuar con la agenda del tribunal. Les pido que se queden aquí para que en cualquier momento retomemos la audiencia con las medidas cautelares. ¿Bien? Gracias, maestro.